Hola, 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 muy buenos días, qué gusto saludarlos. Y ahora vamos a revisar en esta sesión de Ecos de la Cumbre, esta conferencia de Joe Dispenza, que fue muy interesante. Fíjense que él empezó ahí diciéndoles a las personas que se felicitaran, que se voltearan con el de al lado y le dijeran, eres un genio. Por haber estado aquí, eres un genio. Y bueno, ahí empezaron todos estos procesos y después comprendes por qué lo hizo, es decir, cuál fue su intención detrás de hacer este proceso. Mira, nos decía él, y esto lo presenta con cifras, con investigaciones, con conceptos muy aterrizados, como bien decía Ana Luz en sus libros, es muy académico, te dice tal persona en tal universidad, en el año tal, hizo esta investigación, es muy académico, le llamamos, cuando presentas una investigación con bases, con los fundamentos. Y entonces dice que cada vez que se aprende algo nuevo, se crean nuevas redes neuronales y que las investigaciones de los neurocientíficos es que duplica la capacidad de las neuronas de hacer conexiones. Él hablaba que en un aprendizaje normal, estamos haciendo las cosas diarias, estamos teniendo el uso de redes neuronales, por decir, en un área del cerebro de 1200. Cuando estás aprendiendo algo nuevo, esto se va hasta más de 2000 conexiones. Y que si no practicas ese entrenamiento, al cabo de unos días tiende a desaparecer. Y eso es lo que le pasa a la mayoría de la gente. Toma cosas nuevas, qué interesante, se hacen las redes neuronales, se hace en el cerebro esa información, pero al cabo de los días, por no estar utilizando, por no estar reforzando esta información, se tiende a desaparecer. Entonces, aquí la clave es que precisamente lo que queremos hacer el día de hoy es que esas conexiones que hiciste en la conferencia con Joe Dispenza las retomemos. Así que él comentaba que hay que aplicar la información y personalizarla. Personalizarla consiste en que una vez que la aplicas, la haces tuya, le das tu propia personalidad, le das tu propio enfoque y lo haces tuyo y le das tu propio estilo. Es el estilo Edmundo, el estilo Elsa, el estilo Ana Luz de lo que aprendiste. Y entonces se da la conexión entre cuerpo y mente. Él habló mucho de esta parte. Esta parte es fundamental porque como vas a ver más adelante, él nos decía que tú puedes levantarte en la mañana y repetir, soy rico, pero si el cuerpo no tiene esos aprendizajes instalados, al cabo de unos momentos, ni siquiera horas, se desconecta de ese entusiasmo con el que te levantas y dices, soy rico, soy rico. Es decir, necesitamos hacer que la mente y el cuerpo trabajen juntos. Yo le creo, vaya, es evidente que conoce y tiene un modelo verificado en él mismo de cómo la mente puede cambiar al cuerpo. Por eso él nos hablaba de que el cuerpo y la mente necesitan trabajar unidos. Él explicaba entonces que cuando estás trabajando con tus pensamientos, generas unos químicos. Esto ya lo hemos hablado antes también. Esos químicos por sangre van a todas las células de tu cuerpo, las cuales se acostumbran a recibir esa información hasta el punto que si esto es recurrente, las células lo toman como parte de su aprendizaje natural y normal. Y entonces automáticamente con el tiempo el cuerpo y la mente trabajan juntos, dejan de estar aislados. Es cuando dices, soy rico, pero las células que han estado comiendo químicos durante años de carencia, de frustración, de enojo, dice él, te voltean a ver como diciendo, ¿de qué me hablas? Si yo tengo años como célula recibiendo químicos de carencia y todo, y ahorita estás, soy rico, cállate. Y entonces, evidentemente, esto hace que el proceso no se cumpla, porque no hay esa conexión cuerpo-mente. Entonces, lo que él nos mencionaba bastante, es que hay que vivir esa experiencia más intensamente. De hecho, fíjate que él nos hablaba mucho de esto que en programación neurolingüística decimos, para la mente es lo mismo pensar que hacer.
Y esto tiene que ver con la recuperación que él hizo en su mente. Explica, y hasta eso lo hemos hablado mucho, que cuando tú piensas algo, tu cerebro no sabe si eso es real o estás inventándolo, no puede distinguirlo. La experiencia, los neurofisiólogos lo hacían y los neurocientíficos poniéndole a una persona un electroencefalograma y poniéndole colores, el verde, el azul, el rojo, y viendo cuál parte del cerebro respondía al color rojo, verde, azul. Posteriormente, le pidió a la persona que cerrara los ojos y se imaginara el color rojo, el color verde y el color azul, y se prendían exactamente las mismas zonas del cerebro de cuando realmente estaba viendo. Entonces, esto demuestra que una persona puede imaginar una experiencia de abundancia, de éxito, de plenitud, y el cerebro lo vive, o sea, lo da como que es real, no como que lo está pensando, y va a generar una serie de químicos de abundancia, de prosperidad muy importantes. Y si esto se mantiene, entonces se da la conexión entre cuerpo y mente, porque las células, al estar recibiendo estos químicos permanentemente, no basta con una vez. Entonces, él nos decía que con esta característica del cerebro y del cuerpo, tú puedes, fíjate la frase que nos dijo, puedes escribir el programa biológico que tú quieras en tu cuerpo. Fíjate qué bello. Puedes escribir el programa biológico o reescribir, quitar el programa anterior y volver a poner otro que tú quieras en tu cuerpo. Y de esta manera, como él decía, el aprendizaje queda insertado en tu cuerpo y vas a tener entonces conductas de diferente forma porque ya hay una unidad entre tu mente y tu cuerpo. Entonces, él nos decía que esto lleva, y esto lo maneja mucho Elsa, lo maneja mucho Ana Luz y todo, y yo lo he hablado también, que entonces se da la integración entre la mente, el cuerpo, y él decía, ese aprendizaje se incorpora al alma. Entonces, estás, como decía Ana Luz, creando tu realidad. Así que, Elsa. Bueno, nada más como, pues es que lo que estás diciendo es bastante interesante, pues ahí estuvimos afortunadamente en la cumbre. Y sí, definitivamente sí vale la pena estas 2 sesiones, porque con todo lo que nos estás comentando, sí te queda esa sensación de que, pero entonces, ¿qué debo de hacer? Porque hay una frase que, bueno, yo por allá noté, que él comentó que es como un resumen de lo que estás diciendo, de alguna manera, es que si queremos cambiar algún aspecto de nuestra realidad, tenemos que pensar, sentir y actuar de nuevas formas. Lo que estás diciendo, tenemos que ser distintos en cuanto a cómo respondemos a las experiencias. Pero de nueva cuenta, como siempre hemos platicado, en de lo que siempre pretendemos con la PNL y con lo que nosotros compartimos es, sí, yo sé que tengo que levantarme y tengo que crear mi agenda del día, por así decirlo, ¿no? ¿Cuáles van a ser mis pensamientos? ¿Cómo me voy a programar? ¿Cuáles van a ser las actividades que voy a hacer y con qué actitud las voy a desarrollar? Y entonces, si tengo alguna experiencia de cualquier tipo, pues, ¿cómo voy a responder? Y sí, de verdad, eso sería grandioso. Qué gran fortuna de poder hacer realmente llevar a cabo todos esos principios y empezar a cambiar nuestra realidad, cambiando nuestros pensamientos y luego entonces con nuestras conductas. Entonces, todo este proceso. Pero lo que siempre hemos platicado, cuando hay una situación complicada en tu vida, que estás viviendo situaciones difíciles, que si la pérdida de algún ser querido, una situación económica, una cuestión de salud, ¿cómo le hago? O sea, de alguna manera ya me di cuenta que todo esto fue producto precisamente de no haber hecho como esa agenda de mi día, ¿no? Haber programado o haber puesto mis actividades, qué quería hacer en este día, ¿no? Y así sucesivamente cada día. Y ahora quizás estoy así porque es consecuencia de lo que no he hecho, pues. Pero entonces, ¿qué hago? ¿De dónde saco precisamente esa chispa, ese motor, ese impulso para realmente conectarme con la intención y hacer ese cambio y ver la experiencia de una manera diferente?
Y yo creo que eso también fue lo que nos presentó este modelo del que dices. Así que, como ven, pues esto está muy interesante y yo creo que se aplica en todos los contextos a toda la gente, nada más por estar aquí viviendo, por estar teniendo toda esta serie de conductas, de pensamientos, de emociones, pues es precisamente esa contribución a nosotros mismos y para el mundo. O sea, primero es, si yo arreglo todo este tipo de situaciones conmigo, mis pensamientos, entonces voy a cambiar mis emociones, cambiar mis conductas, y eso impacta en mi familia, y luego mi familia impacta en la sociedad. Y en fin, pues eso es lo que pretendemos precisamente con todos estos mensajes, el traerte todo ese tipo de información, es sembrar esa semilla para que realmente te muevas y hagas un cambio. Así que bueno, en adelante, eso fue como mi comentario de ahorita. Ana Luz, hasta aquí tus comentarios. ¿Qué te parece este concepto que nos dio Joe Dispenza allá en la cumbre? Y coméntanos algo, por favor, también, tu óptica. Y yo hago mucho lo que dice Joe Dispenza, aplicar. Para mí, a ver, tú como yo, llegas a una conferencia y empiezas a tomar notas. Ah, eso es importante. Ah, eso también es importante. Con Joe, a mí se me cansa la mano, porque además yo soy de manuscrita, no me gusta la computadora, me gustan mis apuntes de colores, por eso siempre me ven y resalto lo más importante y escribo y escribo y escribo. Pero cuando yo vuelvo a revisar las notas, y es lo que vamos a hacer tú y yo juntos ahorita, ya saben, la maestra, es cada frase es una tarea con él. Cada frase es invitarte a realizar un comportamiento. Y empezamos en este segmento tú y yo a aplicar los que ya estuvieron allá y los que se están incorporando. Él dice, y nos los compartía ahorita el doctor Velasco, tienes el conocimiento, tienes la información. Si no lo practicas, se te va a olvidar. Y en esta sesión lo que yo quiero es que empecemos a trabajar. Primera frase, así que atención acá. Primera frase de las muchas que dice Joe Dispenza, que es la que tú y yo vamos a empezar a aplicar en nuestra vida. Anota, grábala, haz lo que quieras, pero como tatuaje la vamos a tener. Pasa de ser un filósofo a ser un maestro. ¿Qué es un filósofo en el contexto que él nos explicaba? Ah, ya aprendí. Ah, qué interesante. Mira, ese concepto se parece a lo que vi en la conferencia de Neil Donald Walsh. Ah, sí, me acuerdo que hace 3 años que nos capacitaron en la empresa, yo ya había visto una información parecida. Compras un libro y dices, ah, sí es cierto. No, yo de esto ya conozco bastante. Eso es ser el filósofo en ese contexto. El ser un maestro es lo que vamos a empezar a hacer tú y yo el día de hoy. Dice entonces que necesitamos cambiar esta parte de que no hagamos lo mismo que el día de ayer. Y es la parte más difícil, él nos decía, la parte más difícil del cambio es cambiar. Vamos a repetirlo. La parte más difícil del cambio es cambiar. Es decir, no tener la misma programación del día anterior, la misma elección, las mismas situaciones, no tomar la misma decisión que tomaste el día anterior, vivir en el pasado. Necesitamos, dice él, ser más grandes que las circunstancias de nuestras vidas, ser más grandes que las emociones que tenemos. Y entonces nos habla él de cómo empezar a hacer este cambio y habla del poder de la intención. Las ganas de cambiar, el poder de la intención, hay libros sobre el poder de la intención. Lo que hace el decir, voy a cambiar, ya no más, tengo la intención, las ganas, y estas ganas tienen que ser más grandes que las circunstancias, y estas ganas tienen que ser más grandes que las emociones que te están atrapando. Dice que si la intención fíjate, esto es muy, muy importante, te lo voy a leer así, el poder de la intención es fuerte, entonces el lóbulo frontal, que es donde se maneja el razonamiento, pero también las emociones, que es el encargado de lo que llamamos el razonamiento lógico y también proceso creativo, dice el lóbulo frontal va a generar miles de conexiones neuronales en ese momento en que la intención es más fuerte. Y él habla de que nadie cambia hasta que cambia su energía.
Fíjate qué frase, como dice Ana Luz, dice cada cosa que tienes que anotarlo. Nadie cambia hasta que cambia su energía. Y entonces él decide, la persona con su intención dice, voy a mover la biología de mi pasado para crear un futuro diferente. Voy a cambiar las células, voy a modificar la programación celular de mi pasado para crear mi futuro. Tener una visión de lo que quiero, la imagen, el sonido, la sensación, lo hemos hablado mucho en PNL, de lo que quiero este próximo año, de cómo quiero vivir, del dinero que quiero tener. Como para el cerebro es lo mismo pensar que hacer, como veíamos, estás activando una programación emocional en tu cerebro, pero mantenerla, atravesar nadando ese río de emociones que te van a querer llevar en la corriente que ha ido siempre. Y la corriente que ha ido siempre es repetir el pasado. Entonces, él nos decía que mucha gente se acerca a él y le dice, oye, yo en algún momento he pensado tener una experiencia nueva, he tratado de programar mi vida y no he tenido resultados. O sea, se acercan a él y dicen, es que fui a tu conferencia, me motivó mucho, empecé, traté, intenté, pero fíjate que no pasó. ¿Qué sucedió? ¿Por qué no pasó? ¿Por qué a pesar de que le eché ganas, tuve intención, no sucedió? Y él les dice, te faltó tiempo. Nada más te faltó tiempo. Te rendiste a la mitad del río. Nadie se cambia de caballo a la mitad del río. El caballo está empezando a caerse a la mitad del río. Ay, hay otro me cambio. Eso es seguro que vas a terminar ahogándote o muchos metros abajo. Aguanta en el caballo, aguanta con que el caballo se está yendo de lado, pero no se va, y no te cambies del caballo, mantente el tiempo suficiente. Y él dice que nos ha faltado tiempo manteniendo en la mente esa visión con fuerza, con motivación. Él decía, imagínense que yo estaba programando mi mente para que mi cuerpo se regenerara y a las 2 o 3 horas cuando llega el dolor, ay, no lo logré, no se regeneró nada. Manténlo el tiempo que sea necesario. Estás en el río de las emociones. Y fíjate que se genera una paradoja muy bonita, fíjate qué interesante. Dice que cuando cruzas el río y ya estás viviendo una vida diferente, la paradoja es que dices, voy a comprender que gracias a mi pasado pude llegar a lo que tengo. Por lo tanto, si volviera a vivir mi vida, elegiría lo mismo porque no quiero no llegar a esto. Gracias a lo que tenía, gracias a la inconformidad de lo que tenía y al enojo de lo que tenía, pude llegar a lo que tengo. Por lo tanto, bendigo mi pasado. Fíjate qué bello. Se genera una paradoja existencial. Elsa, si nos cuentas un poquito para continuar, porque andamos un poco cortos de tiempo, lo del Rubicón, porque creo que esa gente necesita entender esta parte que le pasa al adolescente. Sí, mira, bueno, es una propuesta que se maneja precisamente desde la antroposofía, en donde cuando tenemos alrededor de los 9 años, hay un concepto que se llama Rubicón. Ahorita les comento por qué. El Rubicón, ese concepto surge es el nombre de un río que está al noroeste de Italia. Y este concepto surge porque con los romanos, con todo el Senado romano que impedía que pasaran las tropas, que entraran a Roma, Julio César pues iba a conquistar Roma. Entonces tenía que pasar por ese río, por el Rubicón. Pero él sabía que al pasarlo ya no podía dar marcha atrás. O sea, él sabía que al pasar ese río o lograba conquistar Roma o moría. O sea, o perdía, los atrapaban y moría, ¿no? Entonces, él dijo una frase antes de atravesar el río y dijo, la suerte está echada, ¿no? En latín. Y dijo, ya está, o sea, tomó la decisión y sabía que se estaba exponiendo, pero tenía que conquistar Roma, se iba sobre esa conquista y implicaba atravesar ese río. Entonces, el cruzar el Rubicón expresa
el hecho de lanzarse irrevocablemente, fíjate, irrevocablemente a una empresa que es con arriesgadas consecuencias, porque no sabes qué es lo que va a pasar al otro lado del río. En ese sentido hay que ya conquistar Roma y bueno, entonces, esto, ¿por qué lo tomamos de ejemplo? Porque a esa edad, alrededor de los 9 años, hay una etapa de crisis y es precisamente donde los niños pasan por un cambio particularmente profundo y es el punto de no retorno a la infancia. Entonces, el cruzar el río es muy simbólico porque tú ya lo hiciste de alguna manera, o sea, todos lo hemos hecho. Vaya, si ya sobrevivimos a los 9 años y pasamos esa edad, que fue una de las crisis más importantes en nuestra vida y que a lo mejor no fuiste consciente de ello, pero fue algo así parecido porque son cambios verdaderamente profundos. Es en esta importante crisis humana, los humanos nos empezamos a separar del mundo, ¿sí? Nos alejamos, nos hacemos más independientes y empezamos a cuestionar todo lo que antes dábamos por hecho. Pues que éramos niños, porque dependíamos de nuestros papás, de todo lo que nos decían, de nuestro entorno. El primer separación es a los 3 años, cuando el niño empieza a darse cuenta que ya está separado de la mamá, que ya no hay esa fusión, digamos, que yo estoy acá, que mamá está allá, papá está allá, y empieza a decir la palabra yo. Se da cuenta que yo soy. Bueno, a los 9 años surge una experiencia de individualidad precisamente, y es ser independiente a todos los demás, que con ello lleva pues sufrimiento porque toca la soledad. ¿Sí? Se empieza a dar cuenta de una realidad, porque está dejando atrás esa infancia precisamente. Pero por otro lado también el darse cuenta que está él con él y al primero se empieza a conflictar con su entorno, con la naturaleza, con otros y con él mismo, pero también darse cuenta que está él solo, ¿no? O sea, que es un individuo más que nada. Así que este paso del Rubicón, este río, conquistar tu propia vida, es dejar esa parte de tu infancia, ya lo hiciste, ya todos lo hicimos. Entonces ahora la propuesta de pasar este río nuevamente es decir, recuérdalo. O sea, sé que solamente usa tu pasado para que te impulse y recuerdes que ya una vez lo hiciste. De eso se trata precisamente este concepto de Rubicón, es conquistar nuevos espacios, conquistar una nueva vida, conquistar todo a través de estos cambios precisamente, que es lo que se sugiere. ¿Qué vida quieres de aquí en adelante? O sea, finalmente ya lo has venido haciendo en diferentes etapas de tu vida. Entonces ahora con toda la conciencia, atraviesa ese río, ármate de todo lo que necesitas para que conquistes esta nueva vida que tú quieres, precisamente. Pues este es el ejemplo, el mundo, o es pues lo que manejamos del río, que tiene que ver con Rubicón, y decir que nosotros, de alguna forma, en algunas etapas de nuestra vida, pues ya lo hemos vivido, ya hemos hecho ese desprendimiento, por así decirlo. Entonces, eso solamente como recordarlo y entonces comenzar esos nuevos cambios. Pues fíjense que con ese mismo concepto, para ayudarte a crear este futuro, hemos creado un evento que se llama Coaches a Cena. Como sabes, tenemos la Escuela Superior de Programación Neurolingüística, la Escuela Superior de PNL.com, donde entrenamos a las personas a lo largo de 7 meses, primero a ser facilitadores de procesos de cambio, obtienen su grado y empiezan a hacer su trabajo. Y luego coaches. Actualmente, la mayoría de estos trabajos se hacen por internet. Casi todo lo que se está haciendo actualmente como psicología, terapia y demás, está cambiando a internet. Es decir, yo tengo un cliente en Colombia. No tiene que venir a México a mi consultorio o a Estados Unidos, sino nos conectamos por internet a través de Skype o alguna plataforma de video y hacemos la sesión ahí y hacemos las técnicas ahí y esto está viniendo. Sin embargo, muchos de los facilitadores les está costando mucho trabajo conseguir estos clientes. ¿Y cómo los traigo por internet? ¿Cómo lo hago? Y esto es un mundo maravilloso, es un mundo maravilloso. Yo he estado viviendo de este mundo maravilloso por internet en los últimos 4 años y me ha ido muy, muy, muy bien. Entonces,
queremos juntar, queremos decirle a la gente, ya no estés en tu casa, muéstrate, sal a escena, en la escena de la internet, en la escena de los videos, en la escena de YouTube, en la escena de Facebook, en la escena de las plataformas que hay de redes sociales, Instagram, Periscope, etcétera. Pero la gente no sabe cómo hacer. Y tenemos que empezar por saber cómo convertirte en un gran coach y después cómo vender el coach. Entonces, decimos, ¿quién es el Joe Dispenza? El equivalente de esta estructura mental maravillosa en ventas, el mejor del mundo, para mí, en mi opinión. Maestro de maestros, una institución mundial desde hace más de 50 años en el mundo de las ventas. Brian Tracy. Pues Brian Tracy va a estar con nosotros en el Congreso de Coaches Ascena y nos va a dar 2 conferencias. Una, cómo convertirte en un gran coach. Él es el mejor en ventas, el mejor. Su libro, Psicología de las Ventas, es una Biblia de los vendedores. Para crear esas grabaciones en tus neuronas, en tu frente, es buenérrimo, buenísimo. Ya estuvo en la cumbre de Miami y gustó horrores. El evento de Coaches Ascena va a ser lo máximo para dentistas, psicólogos, médicos, etcétera. Y para que hagas esto que decía yo Dispensa, tengas una visión intensa de que vas a ser un gran coach, que vas a ser un gran facilitador, un gran profesionista, que vas a tener tu negocio más exitoso. No solamente es para coaches, es para cualquier persona que tenga un negocio. Y va a ser el 21 y 22 de julio. Si nos platicas un poco más, Elsa, dónde se pueden inscribir y las condiciones de pago, por favor. Sí, pues mira, ay, pues qué emoción, ¿no? De volver a ver ahí a este señor, gran señor Brian Tracy, increíble. Bueno, pues en www.coachesascena.com, bueno, ahí puedes ir y ahí está la forma donde te puedes inscribir. Como decías, bien decías, pues hay para nuestros alumnos, para los egresados de la Escuela Superior de PNL, de la Universidad de Marketing y Ventas, como coach, cuesta, el costo sería de $600, pero ahorita como promoción solamente ya es este mes, o sea que ya de verdad aprovecha la oportunidad, es el 50%. Y lo puedes pagar en una sola exhibición de $300 o también te damos la posibilidad de darlo en 3 partes, dar de $100 cada mes. Así que, pues, ¿qué más? Como siempre queremos nosotros decirte que buscamos las maneras, las formas de cómo poderte apoyar, cómo hacerle para que tú estés ahí, para que tú nos acompañes, para darte un abrazo, un fuerte saludo, verte así personalmente. Es esa manera, o sea, buscar por todos los medios de cómo poder hacer que tú nos acompañes. Así que, pues es una manera muy que nosotros estamos haciendo de acompañarte, de que puedas pagar $300 ya por este mes, como te decía, una sola exhibición o 3 pagos de $100. El Congreso de PNL es el 21 y 22 de julio 2018 en la Ciudad de México, en el Hotel Fiesta Americana, por lo que pues ya aparta tu lugar, ya paga inmediatamente, tú te puedes quedar donde tú gustes, pues va a haber un precio, digamos, una tarifa especial si vas a ese mismo hotel, pero bueno, toda la información se la vamos a estar dando. Ahorita por lo pronto inscríbete ya www.coachesascena.com, ahí está donde puedes hacer el pago. Y como bien decías, podemos tener muy buenas sorpresas si andamos por ahí tratando de ya hacer el contrato y cerrar los acuerdos con 2 personajes americanos muy interesantes. Así que bueno, van a volver a recibir una gran información. Y el propósito precisamente de este congreso es para que ustedes salgan al mundo y ofrezcan sus servicios, ofrezcan lo que ustedes saben. Ustedes ya tienen esos recursos, ya tienen herramientas para que puedan compartirlas con otras personas y también ganes por ello. Claro que sí, que se convierta también en una forma de vida. Así que, pues bueno, ahí los esperamos en el Congreso de PNL 2018, 21 y 22 de julio en la Ciudad de México.
Así que nos vemos, amigos. Muchísimas gracias. Gracias, Cristian, en México, por apoyarnos en la transmisión. Y nos vemos en el siguiente Ecos de la Cumbre, terminando el análisis de la ponencia que en la Cumbre de la Prosperidad en Cancún hizo el doctor Joe Dispenza. Muchas gracias y feliz Navidad, feliz Año Nuevo, un fuerte abrazo y que se la pasen muy bien. Nos vemos, muchas gracias, gracias Elsa, gracias Ana Luz, bye bye, nos vemos.